Cuando llegué por primera vez a un mercado tradicional en México, no sabía exactamente qué esperar. Había visto fotos, había leído algunos blogs, incluso algunos videos en internet, pero nada me preparó para lo que sentí en el momento en que puse un pie dentro de ese espacio lleno de vida. Soy coreana, vengo de un país donde los mercados también tienen su encanto, pero lo que encontré aquí fue algo completamente distinto, algo más intenso, más cercano, más humano. El aire mismo parecía tener peso, estaba cargado de aromas que no sabía identificar del todo. Había algo dulce, algo picante, algo tostado, algo fresco, todo mezclado de una forma que no era caótica, sino curiosamente armoniosa. Caminé despacio, intentando no perderme ningún detalle, aunque sabía que eso era imposible. Las voces eran lo primero que me envolvió. No eran solo conversaciones, eran llamados, risas, regateos, saludos. Los vendedores no solo vendían, parecían narrar historias con cada frase. Decían el precio, sí, pero también te hablaban del origen del producto, de cómo se cocina, de quién lo cultiva. Me di cuenta de que en estos mercados no se trata solo de comprar, se trata de conectar. En Corea, los mercados tradicionales tienen una estructura más ordenada. Aquí, en México, sentí que el orden existía, pero de una forma orgánica. Cada puesto parecía haber crecido en su lugar con el tiempo, como si fuera parte de un ecosistema vivo. Los colores eran intensos, casi abrumadores. Frutas que nunca había visto, chiles de todas las formas posibles, flores, telas, todo coexistiendo en un mismo espacio. Me detuve frente a un puesto de frutas. La señora que lo atendía me sonrió de inmediato. No necesitaba hablar mi idioma para entender su intención. Me ofreció una rebanada de mango con chile y limón. Dudé por un segundo, porque en Corea no comemos fruta de esa manera, pero acepté. Cuando lo probé, fue una sorpresa total. Era dulce, ácido, picante, todo al mismo tiempo. Sentí como si mi idea de lo que es una fruta acabara de cambiar. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que las personas se relacionaban entre sí. No había prisa, o al menos no como la conocemos en Corea. Aquí, comprar algo podía tomar varios minutos porque incluía conversación. Preguntas sobre la familia, comentarios sobre el clima, bromas. Era como si cada compra fuera una excusa para mantener viva la comunidad. Caminando más adentro, encontré la zona de comida. Ese lugar era como un corazón dentro del mercado. Las cocinas estaban abiertas, podías ver todo el proceso. El sonido del aceite, el aroma de las tortillas recién hechas, el vapor que salía de las ollas. Me senté en un pequeño banco, un poco insegura porque no sabía exactamente cómo pedir. Una señora se acercó y, con una paciencia infinita, me explicó los platillos. No hablaba inglés, yo no hablaba español fluido, pero encontramos una forma de entendernos. Pedí unos tacos. Cuando los probé, sentí algo muy especial. No era solo el sabor, era la sensación de estar participando en algo auténtico. En Corea, la comida también es importante, pero aquí sentí que tenía un vínculo aún más directo con las personas. Cada platillo parecía tener una historia, una identidad. No era comida rápida, aunque se preparara rápido. Era comida con memoria. Mientras comía, observaba a la gente. Había familias completas, trabajadores, estudiantes. Todos compartiendo el mismo espacio sin importar diferencias. Me di cuenta de que el mercado no es solo un lugar para abastecerse, es un punto de encuentro. Otro detalle que me sorprendió fue la relación con el tiempo. En Corea, todo es rápido, eficiente, preciso. Aquí, el tiempo parecía más flexible. Nadie parecía apurado, incluso en medio del movimiento constante. Era una sensación extraña pero agradable, como si el tiempo se expandiera dentro del mercado. También noté la diversidad. Cada puesto tenía su propia personalidad. Algunos eran muy coloridos, otros más simples. Algunos vendedores eran muy expresivos, otros más tranquilos. Pero todos tenían algo en común, una calidez que se sentía genuina. Me acerqué a un puesto de especias. El olor era tan fuerte que casi me hizo llorar, pero no de forma desagradable.
Era intenso, profundo. El vendedor me mostró diferentes tipos de chiles, me explicó cómo se usan. Me di cuenta de que en México, el chile no es solo un ingrediente, es una parte fundamental de la identidad culinaria. Pensé en Corea y en cómo usamos el gochujang, el kimchi, nuestros sabores fermentados. Sentí una conexión inesperada. Aunque las culturas son diferentes, hay algo en común en la forma en que usamos el sabor para expresar quiénes somos. En otra sección del mercado, encontré ropa tradicional. Los colores eran vivos, los bordados detallados. Cada pieza parecía contar una historia. Me explicaron que muchas de esas prendas son hechas a mano, que cada diseño tiene un significado. Me hizo pensar en los hanbok de Corea, en cómo la ropa también puede ser una forma de preservar la cultura. Lo que más me tocó fue la forma en que las generaciones conviven en el mercado. Vi niños ayudando a sus padres, jóvenes aprendiendo el oficio, personas mayores que parecían ser parte del lugar desde siempre. No era solo un negocio, era una tradición que se transmite. En Corea, muchas de nuestras tradiciones están desapareciendo poco a poco debido a la modernización. Ver cómo en México estos mercados siguen vivos, adaptándose pero sin perder su esencia, me hizo reflexionar. También experimenté el regateo por primera vez de forma real. Al principio me sentía incómoda, porque en Corea no es común negociar precios. Pero aquí es parte del proceso, casi un juego. Lo interesante es que no se siente como una confrontación, sino como una interacción social. Hubo un momento en el que me perdí dentro del mercado. No sabía cómo regresar a la entrada, pero no me sentía asustada. Pregunté a varias personas y todas fueron amables, dispuestas a ayudar. Esa sensación de seguridad en medio de lo desconocido fue muy valiosa para mí. Me di cuenta de que los mercados tradicionales en México no son solo espacios físicos. Son reflejos de la vida cotidiana, de las relaciones humanas, de la historia. Cada puesto, cada producto, cada persona forma parte de un tejido más grande. Al salir del mercado, sentí que no solo había comprado cosas. Sentí que había aprendido algo, que había experimentado una forma distinta de ver la vida. En Corea, muchas veces estamos enfocados en la eficiencia, en el resultado. Aquí aprendí a disfrutar el proceso. Si tuviera que describir los mercados tradicionales de México en una palabra, diría que son vivos. No solo por la cantidad de gente, sino por la energía que se siente. Es un lugar donde todo está en movimiento, pero al mismo tiempo todo tiene sentido. Y creo que eso es lo que más me llevo de esta experiencia. No importa de dónde vengas, cuando entras a un mercado tradicional en México, te conviertes en parte de algo más grande. Aunque sea solo por un momento, dejas de ser un visitante y te conviertes en alguien que comparte ese espacio, esa cultura, esa vida. Desde ese día, cada vez que visito un mercado en México, lo hago con más atención. Ya no solo miro, observo. Ya no solo compro, converso. Y poco a poco, siento que entiendo un poco más este país tan complejo y tan hermoso. Quizás nunca lo entienda completamente, pero creo que eso también es parte del encanto. Porque en cada visita, siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que te sorprende, algo que te hace sonreír. Y así, entre colores, sabores y voces, encontré una de las formas más sinceras de conocer México. No en los lugares turísticos, no en los grandes monumentos, sino en esos espacios cotidianos donde la vida ocurre de verdad. Y cada vez que recuerdo ese primer mercado, recuerdo también cómo me sentí. Un poco perdida, un poco abrumada, pero profundamente conectada con algo que no sabía que estaba buscando. Después de esa primera experiencia, comencé a mirar los mercados tradicionales de México con otros ojos. Ya no era solo una visitante curiosa, sino alguien que quería entender lo que había detrás de cada gesto, de cada sonrisa, de cada intercambio. Volví una y otra vez, en diferentes ciudades, en diferentes regiones, y poco a poco empecé a notar algo que al principio había pasado desapercibido para mí. Cada mercado tiene su propia personalidad. En el centro del país, los mercados se sienten densos, intensos, casi como un laberinto donde cada pasillo te lleva a una sorpresa distinta. Los colores son más vibrantes, los sonidos más fuertes, las interacciones más rápidas pero igual de cálidas. En el sur, en cambio,
encontré una calma distinta. Los mercados siguen siendo vivos, pero hay un ritmo más pausado, más cercano a la tierra, más conectado con lo ancestral. Recuerdo un mercado en una pequeña ciudad donde las mujeres vestían trajes tradicionales con bordados hechos a mano. No era una atracción turística, era su forma de vida. Me acerqué con respeto, sin querer interrumpir, pero una de ellas me invitó a sentarme. No hablamos mucho porque el idioma era una barrera, pero compartimos silencio, miradas, sonrisas. Y en ese momento entendí que la comunicación no siempre necesita palabras. En Corea, muchas veces el silencio puede ser incómodo, algo que hay que llenar. Aquí, ese silencio se sentía lleno, significativo. Era un espacio donde simplemente estar era suficiente. También empecé a notar la importancia de los detalles pequeños. La forma en que los productos están acomodados, la manera en que se presentan. No es solo estética, es orgullo. Cada vendedor parece decir, sin palabras, esto es lo que hago, esto es lo que soy. Vi a un hombre acomodando chiles con una precisión casi artística. Cada color tenía su lugar, cada forma contribuía a una especie de mosaico natural. Me quedé observándolo durante varios minutos, y él lo notó. Sonrió, como si entendiera que yo estaba viendo algo más allá de lo evidente. Otra cosa que me sorprendió fue la relación con los ingredientes. En Corea, también valoramos la frescura, pero aquí sentí que hay una conexión más directa con el origen. Muchas personas saben exactamente de dónde viene lo que venden. No es solo un producto, es parte de una cadena humana. En un puesto de hierbas, una señora me explicó cómo usar ciertas plantas para infusiones. No era una explicación comercial, era casi como si estuviera compartiendo un conocimiento que ha pasado de generación en generación. Me hizo pensar en nuestras propias tradiciones en Corea, en cómo las abuelas transmiten recetas y remedios. Pero también hay contrastes. En algunos mercados, vi cómo la modernidad empieza a aparecer. Algunos puestos aceptan pagos digitales, hay productos empaquetados, influencias externas. Y sin embargo, lo interesante es que estos cambios no parecen borrar la esencia, sino que se integran de una manera natural. Eso me hizo reflexionar sobre el equilibrio. México parece tener una forma muy particular de avanzar sin olvidar. De adaptarse sin perder su identidad. Y creo que los mercados son uno de los mejores ejemplos de eso. Hubo un día en el que decidí levantarme muy temprano para ver cómo comienza un mercado. Llegué cuando apenas estaban abriendo. El ambiente era completamente diferente. No había el bullicio del día, pero sí una energía especial, como si todo estuviera despertando. Vi a los vendedores organizar sus puestos, preparar sus productos, saludarse entre ellos. Había una sensación de comunidad muy fuerte. No eran solo colegas, parecían ser una especie de familia extendida. Se ayudaban, se prestaban cosas, compartían información. Eso me hizo pensar en la importancia de pertenecer. En Corea, muchas personas viven en grandes ciudades donde las relaciones pueden ser más distantes. Aquí, en el mercado, sentí una cercanía que es difícil de encontrar en otros contextos. También noté la presencia constante de la comida como un elemento central. No importa la hora, siempre hay alguien comiendo, preparando algo, ofreciendo algo. La comida no es solo nutrición, es una forma de convivencia. En una ocasión, una familia me invitó a probar un platillo que estaban comiendo. Dudé al principio, porque no quería ser una intrusa, pero insistieron con tanta naturalidad que acepté. Nos sentamos juntos, compartimos el mismo plato, y aunque apenas podíamos comunicarnos con palabras, la experiencia fue profundamente significativa. Ese tipo de momentos no se pueden planear. Surgen de la espontaneidad, de la apertura. Y creo que eso es algo que define mucho a la gente en estos mercados. También aprendí a observar las manos. Puede parecer extraño, pero las manos cuentan historias. Manos que han trabajado la tierra, que han cocinado durante años, que han tejido, que han cargado. Cada arruga, cada movimiento, tiene un significado. En Corea, muchas veces prestamos atención a las caras, a las expresiones. Aquí, empecé a mirar las manos como una extensión de la identidad.
Otra cosa que me llamó la atención fue la relación con los niños. No están separados del mundo adulto. Están ahí, participando, aprendiendo, jugando entre los puestos. El mercado es también un espacio de aprendizaje. Vi a una niña ayudando a su madre a contar el dinero, a organizar productos. No era una obligación, parecía algo natural. Me hizo pensar en cómo se transmite el conocimiento en diferentes culturas. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que ya no me sentía como una extranjera total. Empecé a reconocer caras, a saludar, a entender algunas palabras más. Y eso cambió completamente mi experiencia. El mercado dejó de ser un lugar desconocido y se convirtió en un espacio familiar. Y creo que eso es algo muy especial, porque no es fácil sentirse parte de algo en un país que no es el tuyo. También hubo momentos incómodos, por supuesto. Malentendidos, confusiones, situaciones donde no sabía cómo reaccionar. Pero incluso esos momentos formaron parte del aprendizaje. Aprendí que no todo tiene que ser perfecto para ser valioso. Que equivocarse también es una forma de acercarse. Uno de los aspectos más interesantes fue notar cómo cambia el ambiente a lo largo del día. Por la mañana, es más tranquilo, más enfocado. A mediodía, se vuelve intenso, lleno de energía. Por la tarde, hay una especie de relajación, como si el mercado comenzara a despedirse. Cada momento tiene su propio carácter, su propia atmósfera. Y eso hace que cada visita sea distinta, incluso si vas al mismo lugar. También descubrí que los mercados no solo venden productos materiales. Venden experiencias, recuerdos, sensaciones. Cada cosa que compras lleva consigo una historia. En Corea, muchas veces compramos en lugares donde todo es uniforme, predecible. Aquí, cada compra es única. Incluso si compras lo mismo 2 veces, la experiencia nunca es igual. Y creo que eso es lo que más me ha enseñado esta experiencia. A valorar lo impredecible, lo imperfecto, lo humano. Porque al final, eso es lo que son los mercados tradicionales de México. Espacios donde la vida se muestra tal como es, sin filtros, sin pretensiones. Y yo, como viajera, como extranjera, como alguien que viene de una cultura distinta, me siento profundamente agradecida de haber podido ser testigo de eso. Cada vez que regreso, siento que no solo estoy visitando un lugar, sino reencontrándome con una parte de mí que quizás no conocía. Una parte que aprende a observar más, a juzgar menos, a sentir más profundamente. Y así, poco a poco, el mercado dejó de ser solo un destino y se convirtió en una experiencia que llevo conmigo, incluso cuando ya no estoy ahí. Y con el paso del tiempo, entendí que lo que realmente me había atrapado de los mercados tradicionales en México no era solo lo que podía ver, oler o probar, sino lo que me hacían sentir. Era una mezcla de familiaridad y descubrimiento constante, como si cada visita fuera una conversación abierta con una cultura que poco a poco comenzaba a confiar en mí. Hubo un día en particular que recuerdo con mucha claridad. No fue diferente a otros en apariencia. El mismo bullicio, los mismos colores, las mismas voces. Pero algo en mí había cambiado. Caminaba con más seguridad, saludaba a algunos vendedores que ya reconocía, incluso me atrevía a hacer pequeñas bromas en mi español todavía imperfecto. Y lo más curioso es que la gente respondía con la misma naturalidad, como si yo siempre hubiera sido parte de ese lugar. En ese momento comprendí algo importante. La pertenencia no siempre tiene que ver con el origen, sino con la actitud. Con la disposición de abrirse, de escuchar, de participar sin intentar cambiar lo que ya existe. También comencé a notar cosas que antes no veía. Pequeños gestos de cuidado. Un vendedor guardando fruta madura para un cliente habitual. Una señora preparando comida especial para alguien que sabía que llegaría más tarde. Detalles invisibles para quien solo pasa de manera superficial, pero profundamente significativos para quienes forman parte del día a día. Me di cuenta de que el mercado tiene su propia memoria. No es un lugar estático. Recuerda a las personas, sus preferencias, sus historias. Y eso crea una red invisible de relaciones que le da vida más allá de lo físico. En Corea, muchas veces las relaciones están mediadas por estructuras formales. Aquí, en el mercado, todo se siente más directo, más espontáneo.
No hay necesidad de protocolos complejos. Una sonrisa, una palabra, un gesto, son suficientes para establecer conexión. Con el tiempo, también aprendí a moverme de manera diferente dentro del mercado. Ya no caminaba solo mirando, sino sintiendo el ritmo. Sabía cuándo detenerme, cuándo avanzar, cuándo simplemente observar. Era como aprender una danza silenciosa que todos parecían conocer intuitivamente. Hubo una tarde en la que decidí no comprar nada. Solo caminar. Solo estar. Y fue una de las experiencias más enriquecedoras. Me senté en una esquina, con un vaso de una bebida fresca en la mano, y me dediqué a observar. Vi a una pareja mayor caminar lentamente entre los puestos, tomándose del brazo. Vi a un grupo de jóvenes riendo mientras compartían comida. Vi a un vendedor cantar mientras acomodaba sus productos. Y en todos esos momentos, había una sensación de plenitud. Me pregunté entonces por qué ese tipo de escenas no son tan comunes en los espacios comerciales de Corea. Y creo que la respuesta tiene que ver con la intención. Aquí, el mercado no es solo un lugar de transacción, es un lugar de encuentro. Y eso cambia todo. También hubo momentos de despedida. Personas que dejaban el mercado al final del día, cansadas pero satisfechas. Puestos que se desmontaban, productos que se guardaban. Era como ver el cierre de una obra que se repite todos los días, pero que nunca es exactamente igual. Ese ciclo diario me pareció profundamente humano. No hay perfección, no hay repetición exacta, solo continuidad. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre cómo esta experiencia había cambiado mi forma de ver no solo México, sino también mi propia cultura. Empecé a cuestionar la velocidad con la que vivimos, la forma en que priorizamos la eficiencia sobre la conexión. No es que una forma sea mejor que la otra. Simplemente son diferentes. Pero experimentar una alternativa me permitió ampliar mi perspectiva. También entendí que los mercados tradicionales no son solo importantes para quienes viven cerca de ellos, sino también para quienes los visitan. Son una puerta de entrada a la esencia de un lugar. Una forma de entender sin necesidad de grandes explicaciones. Porque en el mercado, todo está ahí. La comida, la gente, los sonidos, las emociones. Todo coexistiendo de manera honesta. Recuerdo que en mi última visita antes de dejar esa ciudad, decidí comprar algunos productos pequeños. No porque los necesitara, sino porque quería llevarme algo tangible. Pero al mismo tiempo sabía que lo más valioso no podía guardarse en una bolsa. Lo más valioso eran los recuerdos. Las conversaciones. Las miradas. Las sensaciones. Cuando me despedí de algunos vendedores, sentí algo inesperado. Una especie de nostalgia. Como si estuviera dejando atrás algo que ya formaba parte de mí. Y creo que eso es lo que hace especial a los mercados tradicionales en México. No son solo lugares que visitas. Son lugares que te transforman. Te enseñan a mirar diferente. A valorar lo cotidiano. A encontrar belleza en lo imperfecto. Y aunque regrese a Corea, aunque vuelva a mi rutina, sé que algo de ese mercado se queda conmigo. En la forma en que observo, en la forma en que interactúo, en la forma en que entiendo a los demás. A veces cierro los ojos y puedo escuchar nuevamente esas voces, esos sonidos mezclados que al principio me parecían caóticos y que ahora entiendo como una especie de armonía. Puedo recordar el sabor del mango con chile, la textura de las tortillas recién hechas, el olor de las especias. Pero más allá de eso, puedo recordar cómo me sentí. Y eso, para mí, es lo más importante. Porque viajar no siempre se trata de ver lugares nuevos. A veces se trata de descubrir nuevas formas de sentir, de conectar, de existir. Y en ese sentido, los mercados tradicionales de México me dieron mucho más de lo que esperaba. Me dieron una lección silenciosa sobre la importancia de lo humano. Sobre cómo, incluso en un mundo que cambia rápidamente, todavía existen espacios donde la esencia se mantiene. Donde la vida no se oculta, no se disfraza, simplemente ocurre. Y quizás, en medio de todo eso, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Una forma más simple, más directa, más sincera de estar en el mundo. Y por eso,
Cada vez que alguien me pregunta qué es lo que más me gustó de México, no pienso en monumentos, ni en paisajes famosos. Pienso en un mercado. En sus colores, en sus voces, en su energía. Y en cómo, por un momento, me hizo sentir que pertenecía. Y creo que eso es lo más bonito que un lugar puede ofrecerte.